Sentimientos a veces pueden más. Bueno, vamos a hablar con Roberto Díaz, que es titular de Inquilinos Agrupados. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hay situaciones de los inquilinos que en los últimos meses no pudieron pagar los alquileres y han tenido que abandonar o cambiar la vivienda por esta situación económica que se deriva de hace un año aproximadamente, cuando fue la devaluación, que ha generado una catarata de problemas para mucha gente. ¿Cómo está la situación ahora de parte de los inquilinos que se acercan por ahí a esta entidad y que expresan su situación? Mira, tenés un poco de todo, pero básicamente esto que vos señalás es tal vez la consulta más importante, que muchas familias, ¿qué ocurre? Digamos, ingresan a una vivienda y como tenemos ahora con esta derogación de la ley de alquileres por parte del gobierno de Milei, lo que ocurre es que en los contratos tenés actualizaciones cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces esto hace que la dinámica de precios sea mucho más rápida y que una familia en el medio del contrato se da cuenta que no puede pagar el alquiler porque su salario, la evolución de su salario no acompaña esos aumentos. Claro. Entonces la mayor cantidad de consultas tiene que ver con esto, con qué hago si no puedo pagar, bueno, y obviamente a dónde me voy. Claro, porque ya tienen que buscar otro destino que sea más accesible. Y ya el 45%, de acuerdo a las estadísticas, el 45% de los ingresos de un grupo familiar, esto es en promedio, se están destinando al pago del alquiler y de las expensas, ¿no? O sea, la mitad del sueldo, que no son muy altos, con lo cual se hace una situación a veces insostenible. Sí, y eso que, como vos bien decís, es un promedio, digamos, después tenés sectores importantes que están destinando hasta el 80% de su salario solamente para pagar el alquiler. No, es terrible. Entonces, es terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Viste que antes el mercado inmobiliario criticaba, decía, bueno, por culpa de la ley tenemos los aumentos. Y bueno, y hizo toda una campaña y una estrategia para que la ley caiga. Finalmente la ley cayó por un decreto de Milei. Hoy, cuando vos tenés todavía tenés contratos de la ley anterior y los comparás con los contratos de hoy, lo que ves es que la ley protegía el bolsillo. Por ejemplo, claro. Justamente ayer una psicóloga nos consultaba, nos decía, estaba pagando con la ley anterior 618.000 pesos, va a pagar este año recién de alquiler. Sí. Y vos lo comparás, el mismo lugar, la misma zona, el mismo departamento, están cerca de 900.000 pesos, Claro. sin ley de alquileres. Claro, porque se va actualizando cada año en el caso anterior. Totalmente, entonces vos ahí comparás, decís, bueno, claro, por eso querían que caiga la ley, porque la rapidez con la que te aumentan el alquiler hoy, Claro. Es cada 2 o 3 meses. Claro, totalmente. Entonces, sin ley, lo único que hay es la ley del mercado que te dice cada cuánto vos tenés que pagar y obviamente tu salario se ve mucho más deteriorado y mucho más rápido además. Claro, primero pagas un alto costo porque, bueno, se actualiza, pero después, a raíz de la inflación, eso se va comiendo un poquito, entonces después te favorece en los últimos meses, pero nuevamente la rueda cae en perjuicio del inquilino cuando tiene que volver a renovar y se hace otro ajuste por la inflación anual, que es el 100 o el 200%. Sí, totalmente. Y otra cosa que está ocurriendo mucho y que es preocupante tiene que ver con la falta de trabajo. Claro. O sea, muchos, no todavía, no es lo mayoritario, pero te diría que es lo segundo. La segunda consulta es, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo o me quedé sin trabajo? ¿Cómo hago para rescindir el contrato? Y si puedo evitar pagar las multas y ese tipo de cosas. Bueno, mucha gente vinculada a trabajos vinculados a la industria o vinculados al Estado están perdiendo el trabajo. Y son en su mayoría inquilinos. Y bueno,
Bueno, ¿y qué pasa? Digamos, no tienen a dónde vivir, o sea, sin trabajo, Claro. lo que ocurre es que dicen, bueno, no tengo a dónde ir, o tienen que volver con sus padres, o tienen que dividir la familia. Por ejemplo, mandan a los chicos con los abuelos, cada padre o madre se va a la casa de sus respectivos padres o de amigos, y bueno, y termina la familia disgregada porque no tienen dónde alquilar. Sí, sí, es una situación angustiante, ¿no? Todo lo que vos describías. Las consultas me imagino que se habrán multiplicado en los últimos meses. Se mantuvieron. En realidad, el tema del alquiler, vos señalabas, bueno, de hace un año atrás, en donde tuvimos tal vez un cimbronazo que fue la quita de la ley, ¿no? Uh-huh. Llega la ley de la selva, pero antes también, digamos, había eran tal vez otras las consultas. Siempre fue un problema el alquiler en los últimos, te diría, 20 años en la Argentina. Los últimos, si querés, 10, fue tema de agenda en los medios. Uh-huh. Pero cada vez se fue agudizando más. Entonces, ahora que no tenemos ley, digamos, el problema ya no es solamente por discutir el precio, cuánto de tu salario se va en el pago del alquiler. Recordemos que hace 10 años atrás se pagaba el 40% del salario. Uh-huh. Hoy estamos, como te decía, promedio en algunos lugares del país, por ejemplo en la Patagonia, que es una zona turística, tenés arriba del 70% como promedio. Entonces, lo que hoy se está discutiendo es no solamente, no el precio, sino la posibilidad de alquilar directamente. Claro, la capacidad de poder pagar. Por ser inquilino. Claro. Entonces, eso te va marcando cómo ha ido evolucionando o involucionando en realidad la situación de las 9 millones de personas que hoy, de esas 9 millones de personas, están más lejos de una vivienda, no están más cerca. Claro. Aquí no se aplica tanto, sí, en otros países, la posibilidad de un leasing, pero ¿por qué esa modalidad acá no se ha implementado? En realidad acá no se aplica ninguna modalidad, Quique, porque cuando vos ves, lo que sí estamos de acuerdo es que en todos los países, excepto Argentina, hay ley de alquileres, en todos, y hay políticas de acceso a la vivienda. Uh-huh. Argentina no lo tiene, y dudo que lo vaya a tener con este gobierno, porque, a ver, lo que vos tenés en Argentina, vos decís, bueno, el sistema de leasing, otros países que hacen, expropian, Alemania, digamos, no es un país socialista, ni mucho menos, ha expropiado 200.000 viviendas para resolver el problema de la oferta. Otros subsidian la demanda, como el caso de Estados Unidos. A Nueva York hace poquito lo que hacen es ponerle restricciones y medidas al mercado, como por ejemplo que no paguen la comisión inmobiliaria, más la suma de $2.000 para que esa familia no se vaya de la vivienda. Después tenés directamente lugares en donde se regula el precio. Holanda, por ejemplo, regula directamente el Estado, regula el precio del alquiler y lo va aumentando según evoluciona los costos de vida. ¿Esto dónde? ¿En Holanda me dijiste? Sí, Holanda, tenés Holanda directamente es el gobierno el que dice cuál va a ser el precio del alquiler para los próximos meses. Y además otros países tienen, por ejemplo, los estados tienen viviendas de alquiler. Destinadas a eso. Que son viviendas que permanecen siempre en el mercado de alquileres permanente. Claro. Entonces vos tenés garantizada una oferta y más allá de las fluctuaciones que haya en el mercado inmobiliario privado, vos tenés garantizado un piso sobre el que la población más o menos puede ir alquilando. Ahora, desde el lado de los propietarios dicen que ahora ha subido mucho la oferta, un dato de la realidad también, ¿no? Claro, aumentó, no sé si mucho, aumentó un poco. Lo que pasa es que antes te expulsaba, no había oferta y te expulsaba, digamos, la falta de viviendas, Uh-huh. y hoy se expulsa el precio. Claro, claro. Entonces, estamos en la misma situación, porque no es que sin la ley, ahora que por eso te digo, ahora que no tenemos ley, tenemos precios más altos, una dinámica de aumentos mucho más rápida, salarios que no están acordes a esos aumentos, con lo cual la situación no sé si, te diría que es igual, sino peor que cuando había ley de alquileres.
Porque se puede, sí, claro, se puede alquilar, digamos, con mayores probabilidades, pero sin poder hacerlo por la poca capacidad. tenés que irte. Claro. O estás 4 meses y tenés que irte. Entonces es peor que antes. Porque antes, ¿qué pasaba? Con la ley te garantizaba por lo menos un precio durante un año. El marco inflacionario, que no era culpa de la ley, Claro. es lo que logró instalar el mercado. Y al menos, bueno, podías planear irte después de ese año y ver si podías o no seguir, ¿no? Tenías un precio garantizado durante un año, Claro. cosa que, obviamente, yo entiendo que en la dinámica de precios que tenía la Argentina era muy difícil para un propietario. Pero también es cierto que no sé, digamos, no sé, si no hay política de alquileres y vos decís, bueno, listo, que lo haga que el mercado maneje los precios y que los inquilinos vayan a la calle. Entonces yo creo que si hay alguien que está o que pretende hacer un negocio, en este caso con la vivienda, bueno, debe ajustarse a determinadas reglas, como cualquier tipo de negocio. Claro. Entonces lo único que nosotros pedíamos era alquilar de forma justa en un marco que era muy difícil desde el punto de vista económico, que no tenía que ver, que no había una responsabilidad de la ley, sino del problema macroeconómico que había en la Argentina en ese momento. Sí, una situación que nunca se termina de equilibrar, ¿no? O se favorece uno o se perjudica el otro, pero bueno, ahí estamos, ¿no? En esta Argentina que va de un lado hacia el otro muy violentamente, ¿no? De las muchas regulaciones a la falta de regulación, de la total liberación a la total regulación, bueno, en fin, así está el país por ahora, ¿no? Esperemos que esté mejor en el próximo año. Gracias, Roberto, por haber estado aquí en Radio del Plata. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Roberto Díaz, titular de Inquilinos Agrupados.